Shabbat Shalom a todos. Bueno, esto es la segunda porción de este día de Shabbat, donde seguiremos tocando el tema de la Parashá Kitizá. Este tema o esta segunda sección quedará grabada y la estaremos poniendo por medio de este medio de Facebook Live para que usted pueda sentirse cómodo de escucharla en cualquier momento. Esperamos que sea de bendición para su vida y así poder seguir edificando su vida bajo el concepto de lo que es Torah. Siempre tengo en mi pensamiento de que la Torah se nos fue dada para que el alma sea restaurada. Como siempre lo digo, en cada Shabbat, el deseo de que el Eterno nos diera la Torah en Sinaí era con la firme convicción de que el hombre volvería a su principio, al primer Adán. Y ese proceso es en el que Shabbat tras Shabbat vamos entrando a través de la dirección de la Torah, del Ruach HaKodesh, y como nuestro propósito llegar a la estatura del varón perfecto, Yeshua Mashiach, el cual nos enseña a través de sus virtudes, a través de cómo vivió en este mundo, que ese es el reto que nos da a cada uno de nosotros. Se puede, sí se puede, simplemente tener convicción de que el pecado nos aparta de estar con el Eterno. Y es aquí donde cada uno de nosotros meditará en qué posición vamos a estar. Shabbat Shalom a todos y espero que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas. Bueno, vamos a tocar la Parashá Kitizá. La Parashá Kitizá, la Parashá número 21. Estamos a vísperas de Pesaj. Quería darles una información. Muy posiblemente el día miércoles nos vamos a reunir para dar una enseñanza acerca de Pesaj. Esta vez va a estar con nosotros también el pastor Chaparro, el cual vamos a tener como una pequeña conferencia en la cual vamos a tener de pronto preguntas y respuestas de ciertos temas que son cruciales en Pesaj en cada año, ¿no? Entonces les estaremos confirmando a más tardar el lunes en la noche o el martes en el transcurso del día para que ustedes puedan tener la disposición de su tiempo y todo lo demás. Es muy importante que comprendamos bien la festividad de Pesaj, lo que ella demanda, lo que ella es para cada uno de nosotros, y así poder celebrar la festividad con conocimiento, con entendimiento. No hacer las cosas simplemente guiados por las emociones o guiados por el sentir bonito que tenga una festividad, sino verdaderamente reconocer que cada festividad del Eterno fue con un propósito: elevar el alma del ser humano. Ese es el propósito de cada festividad. ¿Por qué elevar? Porque vemos de que termina las festividades en Sukkot, en la cual podemos entrar desde una manera alegóricamente hablando, podemos entrar a la presencia del Adón, porque Mashiach nos introduce en Sukkot a estar en el tiempo venidero, donde Él gobernará y eventualmente Él entregará el reino a nuestro Padre que está en los cielos. Dicho esto, empecemos la parashá del día de hoy. Voy a tratar de llegar a puntos textuales. Solamente voy a tocar dos temas, pero lógicamente son temas que necesitamos exponerlos aún mucho mejor. Ahora, la parashá Kitizá, la parashá número 21, la podemos encontrar en Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 34-35. La Haftará, Primera de Reyes 18, 1 al 39, y el Brit Hadashá, Lucas 11, 14 al 20, Hechos 7, 35 al 60, y Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. La introducción de esta parashá es la siguiente: Israel se había comprometido con Yahweh en Éxodo 24, 11. Y Moshe se había apartado por 40 días y noches para recibir los planos del Mishkan de Hashem. Lo pudimos ver en las parashos pasadas cuando se le dice a Moshe sobre el Mishkan y las vestiduras sacerdotales.
La parashá Kitizá empieza hablando sobre el medio shekel, el diseño del lavatorio, la preparación del óleo y el incienso, el llamamiento de Bezalel y a Joliab y la importancia del Shabbat. Pero luego de esto narra uno de los sucesos más tristes y dolorosos de la relación de Hashem con Israel, el episodio del becerro de oro. Moshe desciende de la montaña con las 2 tablas de testimonio que han sido hechas por el Eterno y escritas en ambos lados con las palabras de Hashem. Y el Ohel Moed, la tienda de reunión, está colocada fuera del campamento. Moshe no está conforme con que el Eterno no vaya con ellos y pide gracia en los ojos del Eterno para poder conocer sus caminos y conocerlo. Ahora, Éxodo 30:11 dice: y Yahweh dijo a Moshe: cuando tomes un censo de los hijos de Israel, escribas cada uno. Al inscribirse, pagará a Hashem un rescate por su vida, para evitar la mortandad de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Aprendimos en el libro de Bereshit que según la promesa hecha por el mismo Hashem a Abraham, no se podía contar a los hijos de Israel, según relata Génesis capítulo 15, versículo 5 y capítulo 32, versículo 12. En base a esta promesa divina, los hebreos comprendían que existía un peligro muy grave en contar a los hijos de Israel. Como ejemplo a esta gravedad de contar a los hijos de Israel, eso lo podemos ver a un suceso que le pasa al rey David por hacer algo que no había sido mandado a hacer. La pregunta que nos podemos hacer también es: ¿por qué tanta insistencia del Eterno a que no haya un conteo si Él no lo permite? Podemos entender de que la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob es que cada vez que se cuente la nación de Israel, pones o minimizas la promesa que se le había dado a los patriarcas. En otras palabras, Hashem le dice a Abraham: mi descendencia será como las estrellas. ¿Quién es el hombre para minimizar una promesa de Hashem? Entonces, es ahí cuando el Eterno dispone en poner como mandamiento que Él es el único que puede dar la autoridad de hacer un censo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque para nuestra vida, cuando Hashem promete algo, entonces no hay palabra de hombre que cancele la promesa de Hashem. Entonces, cuando creemos y andamos en los conceptos del Eterno, podemos creer confiadamente que, bien sea a un temprano tiempo o a un tiempo extenso, la bendición vendrá. Ahora, en la parashá, o más bien en el relato del rey David, podemos ver que el hombre sí se puede interponer a los decretos que el Eterno designa para su nación. Entonces, podemos entender espiritualmente hablando de que la palabra de personas no temerosas pueden causar de que la promesa se vea estancada en una persona. Me explico. Tenemos una bendición, pero viene una persona sin temor de Elohim, ¿ok? Y quiere cancelar, por decir el decreto, pongámoslo de esta manera. Si mi fe, mi emuná no está firme en lo que el Eterno me prometió, esa bendición se va a estancar hasta que yo me la pueda creer y establecer esa verdad o esa promesa en mi corazón como un fundamento firme de que el que me la dio no fue el hombre, sino el Eterno. Y por eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Samuel. Aquí está, dice así: pero cuando había tomado el censo, David fue golpeado con cargo de conciencia. David dijo a Hashem: he pecado grandemente en lo que he hecho. ¿Cuál es el contexto de Segunda de Samuel? Israel va a ir a la guerra, ¿okay? Y
David, como rey, necesitaba saber cuántos hombres de guerra él podía contar. Llama a sus más cercanos guerreros y fieles a él, y se manda a censar todos los hombres de guerra en todo Israel, a todas las 12 tribus. Su más cercano fiel le dice, bueno, no creo que esto sea necesario porque sabemos de que no es correcto delante de los ojos del Eterno. Mas sin embargo, David endurece su corazón al no escuchar el consejo y manda a hacer el censo. Entonces aquí es donde viene la consecuencia cuando una persona endurece su corazón y no permite que la bendición del Eterno llegue a otra. En este caso, David pareciera ser que es el que se le endurece el corazón porque no confía en que Hashem está con ellos. Entonces, cuando nosotros como siervos del Eterno no confiamos en una promesa que Él nos dio, entonces el que va a mandar por consecuencia. Sí, señor. Yo creo que a lo que se refiere Hashem es a un censo que tiene como propósito contabilizar la cantidad del pueblo con el fin de comparar la magnitud de ese ejército en unidades, diciendo que este es en conjunto el pueblo en una cantidad determinada que se va a enfrentar al enemigo. En esas circunstancias, la contabilización sí resulta prohibida. Pero si la contabilidad tiene como propósito una mejor administración, una mejor política de gobierno del pueblo, no tiene como propósito comparar la cantidad para ver disminuir el potencial humano. Si es en ese sentido, sí habría una prohibición. Entiendo yo, interpretando el texto. Claro, lógicamente cuando tratamos de interpretar el texto de esa manera, dice, bueno, si es para bien, ¿ok? Entonces no vemos el por qué el Eterno no permita que hayan censos. Lo curioso que en Israel solamente han existido 3 censos. Entonces, si fuera por la buena intención del hombre contar, el Eterno conoce el corazón del hombre, entonces le permite, según la buena intención, hacer el censo de cada varón. Entonces, como él no quiere ir en contra de su propia promesa, entonces estipula firmemente algo que él ya hizo. Nadie lo contará a no ser que yo dé la autorización de que haya un censo. Por decir, el primer censo que fue cuando salieron de Egipto. Cuando iban hacia Egipto, 70 familias, dice la Torá, hubo un conteo. Cuando salieron de Egipto, 6.000 personas, dice la Torá específicamente del conteo de los 6.000. Sí, señor. El mismo Hashem está diciendo, a no ser que yo lo autorice. Claro. O sea, con eso está dando a entender que sí es posible un censo, si no tiene otro propósito que más mejorar la situación económica del pueblo. Correcto. Dime, Juan. Lo que pasa es que sí existía un censo, pero era manejado por los levitas. Al 8º día se circuncidaba cada hombre, cada varón, y se escribía en un libro. Para los que se hayan circuncidado. Y ese era el tipo de censo que manejaban los levitas. Como David estaba fuera del servicio levítico, me imagino yo, pensando yo, que estaba fuera de lo que a él le tocaba. Del lugar donde a él no le pertenecía estar, mejor dicho. Entonces, pues miremos a ver qué es lo que está pasando entonces en segunda de Samuel. Porque si establecemos de que David usurpó, pongamos que usurpó, porque no le pertenecía a él como levita, ¿cierto? Contar. Entonces, ¿por qué el Eterno es tan enfáticamente rehúsa a que el ser humano, a no ser que él lo permita, sea contado? Porque además, ni en los tiempos de Mashiach se vio un censo. Viene un censo de Herodes. Pero Herodes no tiene nada que ver con el mandato divino. Entonces es un censo que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel.
porque eso es otra parte de la historia, ¿no? Pero vamos a ver qué dice aquí en 2 de Samuel. Dice, 2 de Samuel 24:12, cuando David se levantó en la mañana, esta palabra de Hashem vino al profeta Gad, el vidente de David. Ve y di a David que esto es lo que Yahweh dice. Te estoy dando a escoger entre 3 castigos. Escoge uno de ellos y yo lo ejecutaré contra ti. Que le vengan a decir a uno de esos cosas fuertes. Gad vino a David y se lo dijo a él. ¿Quieres 3 años de hambruna en tierra? ¿O quieres huir delante de tus enemigos por 3 meses mientras ellos te persiguen? ¿O quieres 3 días de pestilencia en tu tierra? Piénsalo y dime qué responder al que me envió. David dijo a Gad, esto es muy duro para mí. Esto es muy duro. Para cualquiera. ¿Ok? Esto es muy duro para mí. Caigamos en las manos de Hashem, porque sus compasiones son muchísimas, en vez de caer en las manos del hombre. Así que David escogió la mortandad, y eran los días de la cosecha de trigo. Y Yahweh envió una pestilencia sobre Israel desde esa mañana hasta el término del tiempo especificado. 70,000 del pueblo murieron entre Dan y Beersheba. 70,000. Entonces, por eso yo digo que hacer un censo fuera de la autorización divina es bien difícil. Cuando volvemos a ver un censo, es más, cuando vemos Apocalipsis, que Juan le dice al anciano le dice, ¿quiénes son todos estos? Vemos de que no censa a los que venían de la tribulación, pero pareciera que sí hay un censo de las tribus, porque dice 12,000 por cada tribu. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en Apocalipsis aquellos que lavaron las vestiduras del Mesías no son contados, pero las tribus sí? ¿Por qué? Eso es una pregunta muy interesante. La respuesta radica en que en Mashiach nosotros como gentiles dejamos una definición de etnia. Somos todos el Mashiach. Por eso él dice muchos. Solamente cuenta a las tribus. ¿Qué quiere decir contar solamente a las tribus? Que en las tribus está el trabajo de que toda esa miles de personas que venían, que no se podían contar, en las tribus estaba lo que era ser cabeza de todas las naciones. Entonces, el que es contado es aquel que es hijo o pertenece a Israel. Si nosotros vemos cuando sale Egipto, ¿cierto? Cuando sale Israel de Egipto, ¿qué pasa? Dice, y salió Israel, ¿y quiénes más salían? Extranjeros, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que Israel, ¿quiénes eran? Sabemos que eran las 12 tribus. O sea, por ende sabemos de que esas 12 tribus son las mismas 12 tribus que se ven en Apocalipsis. Y todos los extranjeros que salieron no tenemos una contabilidad de ellos. Entonces es lo mismo que pasa en Apocalipsis, lo mismo que está pasando en el libro de Éxodo, en la salida de Egipto. Entonces, vemos de que en las dos partes, aunque hay un número específico, 12,000 por cada tribu, y en este censo, las dos circunstancias son totalmente diferentes. Ahora, en lo que se parecen es en el mediador. Porque Moshe es el que introduce al pueblo de Israel, si lo saca de Egipto y lo introduce al desierto para llegar a la tierra prometida. En el caso del mediador Yeshua, él es el que nos saca de este tiempo presente, de este desierto presente, y nos introduce ahora, ¿a dónde? A la era mesiánica, ¿ok? Pero vamos a entrar nosotros como extranjeros, o vamos a entrar ahorita como israelitas. Como israelitas. Porque el extranjero es aquel que se va con el israelita, pero no se ha sometido a las reglas del israelita.
En otras palabras, como israelitas vamos a tener que enseñarle con nuestro testimonio al extranjero para que acepte el convenio. Hay un midrash que dice en todo esto, hay un midrash que dice de que muy posiblemente, pero esto es un midrash en el cual lo quiero decir simplemente como una paráfrasis nomás, pero ese midrash dice de que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel cayó en idolatría era porque los extranjeros todavía influenciaban en su manera de pensar egipcia sobre los israelitas. Para mí no tiene mucha consistencia porque cada uno de nosotros es responsable de sus propios actos. Israel hizo lo que hizo porque eso estaba en su corazón. Ahora, volviendo al tema de lo que estamos, entonces vemos de que el Eterno es el que predestina el censo y que va por encima del hombre. No existe ninguna autoridad de romper, a no ser que el Eterno le dé autoridad, ¿sí? Entonces el medio shekel posiblemente fuera también una manera en la cual, como dice Juan, que el levita tenía esa autoridad del Eterno de saber quién era el que estaba trayendo el shekel y lo estaba anotando. Acordémonos otra cosa, que el medio shekel no lo traía no lo traían todos. ¿Quiénes lo traían? ¿Quiénes lo traían? Mayores de 20 años. O sea, entonces no era todo. Entonces no todo mayor de 20 años, quiere decir que tenía hijo, esposa y familia. ¿Sí? Entonces aquí vemos no una discrepancia del texto, sino en el contexto que el Eterno quiere es que Él es el que pone la autorización de quién es contado y quién no. Don César. Sí, cuando Hashem dispone que un censo puede practicarse con su autorización, lo que está haciendo es señalar una excepción a la regla. Correcto. La regla es que no se haga ningún censo, pero la excepción está en manos de Hashem, que sí es posible hacerse un censo cuando él lo autoriza. Correcto, exacto. Pero vemos de que en esto también quiero estar un poco de acuerdo con lo que dice Juan, porque el levita era el que estaba encargado de tener todo el control, por decirlo de esta manera, religioso de Israel. Entonces, todo aquel que quería ir a hacer un sacrificio, el levita tenía que saber quién era, cuál era la condición, cuál era su situación, por qué estaba haciendo el sacrificio, por qué estaba haciendo la ofrenda. Entonces el levita tenía que tener en cierta manera un control. Sí, dale Juan. También necesitaban saber quién era su esposa para aplicar la regla, digamos, de pronto del pecado del adulterio, saber quién es esposa de quién. Claro. Entonces tenía que haber una secuencia de lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Hashem eso no es lo de orden. Él no va a morar en medio del desorden. Ahora, debido a todo este peligro de extinción del pueblo escogido, los hijos de Israel tendrán que hacer dos cosas para evitar una plaga. La primera cosa, que cada uno dé una moneda y así puede contar las monedas en lugar del pueblo directamente. La segunda cosa es que esa moneda de plata sirva como un precio de rescate, una expiación para que no venga la plaga a ser cortados. Ahora bien, Israel fue contado, lo había dicho 3 veces con esta. La primera vez cuando salieron de Egipto, la segunda vez cuando abandonaron Egipto y ahora serían enumerados por tercera vez. ¿Cuál es la razón porque se le pide un cómputo directo de la población? ¿Cuál es la intención? O sea, muy aparte de que nosotros sepamos que era tener muy posiblemente saber las genealogías correctamente, saber de quién era la persona, de qué tribu pertenecía, cuál sería su cargo en el tiempo de Israel. Dale, Juan. Sí, porque también leí en unas halajás que hablaba de que el levita que
que adoptara un hijo que no fuera levita, no puede servir en el templo ni hacer trabajos levíticos, así haya sido adoptado, criado desde muy bebé. Es cierto, no podía. no Entonces, podía. ellos tenían que tener un récord de todo, récord de la tribu de Judá, quién iba a ser rey y de todas estas cosas. Correcto, sí, no podía. Si una persona, si dos levitas adoptaban un hijo no levita, él no podía tener ningún servicio sacerdotal dentro del templo, ¿sí? Porque su genealogía, sus genes no pertenecían a un levita. Ahora, los sabios dicen, la bendición no puede hallarse en lo que se cuenta, en lo que se mide ni en lo que se pesa, a causa del mal ojo. La bendición está solamente en aquello que está oculto a la vista. Las fuentes rabínicas entienden que el ser humano es dual y esta condición es inherente a su misma creación. Por lo tanto, este está compuesto de impulsos positivos como de impulsos negativos, queriendo decir que esta forma equilibra y forma la personalidad del hombre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo acá? Que cuando tú das ese medio shekel, tú estás dando la condición de una de las condiciones de tu alma, la positiva y la negativa. Entonces, ¿qué es lo que tú le tienes que entregar al Eterno? ¿La negativa o la positiva? La negativa, porque necesitamos fortalecer la positiva y que salga lo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros deberá cuidar las fuerzas negativas que están dentro del hombre y conforman la mitad de la persona. Por lo tanto, si se deteriora, se deberá reparar el deterioro. De ahí el pago del medio ciclo, el cual simboliza la parte negativa materialista que hace desequilibrar al hombre. De otras maneras, cuando tú pagas, cuando estamos hablando en este concepto, cuando pagaban el medio shekel, en una representación, por decir, espiritual, lo que estaba haciendo era pagando el rescate de esa área que me estaba haciendo tropezar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no todo el cuerpo está malo. Que por eso Mashiach nos enseña y nos dice, si tu ojo te hace pecar, ¿cuál es el midrash que nos dice Yeshua en ese sentido? Sácate el ojo para que todo tu cuerpo no se pierda. De la misma manera que nos está hablando en este concepto de que cuando nos damos cuenta de que hay un área que me está haciendo pecar, entonces tengo que pagar rescate por esa área. Sí, ahora, no vamos a buscar un shekel, no vamos a buscar una moneda para... ¿sí? ¿Cómo pagaríamos ese rescate? Yo creo que parte de la enseñanza del pastor Chaparro nos la dio, ¿sí? Una teshuvá, un corazón sincero, honesto, arrepentido, reconociendo de que hay una parte de mi alma en la cual me está haciendo tropezar. Y esto ahí entra usted y yo como persona individual. Porque cada uno de nosotros debe saber en qué área está cojeando. Juan, levántase la mano. Sí, como dice, creo que fue Moshe, o hablaba, no me acuerdo quién fue, que en el libro de que darle algo a Hashem que no me cueste. David. Fue David, después de lo que leímos. Cuando él le dice Gad, el profeta, le dice, mira, en tal región hay un hombre que tiene mucho ganado. Ve y pídele uno y haz sacrificio al Eterno, para que así aplaque la furia de él. Y las palabras de David, ¿podré yo darle algo a Hashem que no haya costado nada para mí? Que no me cueste nada, ¿podré yo darle algo? Entonces, ¿cuál es el reto que nos pone inclusive David en este concepto? De que muchas veces nosotros queremos darle a Hashem algo que no nos cuesta, pero Él quiere algo que nos cueste. No porque nos quiere dejar a nosotros a la deriva y ya, no, porque Él quiere ver que la intención del corazón nuestro es que exista una dependencia total de Él en todo lo que hagamos. Y cuando le mostramos al Eterno esa dependencia total de Él, entonces Él provee el medio en el cual tu sacrificio sea
agradable delante de él. Por decir, un ejemplo, nosotros los que trabajamos, pasa una situación que hace que esa media mitad que me hizo tropezar salió a la luz, ¿ok? Pero estoy en el trabajo y no tengo tiempo de llegar a mi casa, a meterme a mi lugar secreto. ¿Qué hago? Yo personalmente muchas veces he parado mi camión porque ha venido de pronto algún enojo por algo que me ha pasado en el trabajo y algo, y pues somos humanos, podemos equivocarnos. Entonces me pongo a un lado y ahí dentro del camión me paso al lado del pasajero, me arrodillo y le pido perdón al Eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque busco de inmediato la rectificación de esa media parte de mi alma que se está inclinando al mal. ¿Sí? Entonces, la intención es que nosotros entendamos de que hay una parte que necesita ser rectificada en todo. Si no trabajamos en la rectificación de nuestra alma, entonces nosotros vamos a seguir tropezando feo y cada vez más profundo. Vamos a ver una parte de eso más adelante. ¿Qué nos enseña esto? Que a través de este pago el hombre tomará conciencia de su realidad y reparará o rectificará sus errores y completará armoniosamente su personalidad. Es por eso que muchos sabios llaman Keshe HaKippurim, la plata de la expiación, o también le llaman Lehaper Hal Nashotehim, para expiar por vuestras vidas, llamado por la Torah Shekel HaKodesh. Yeshua obedeció este mandamiento. ¿Cómo lo obedeció? De la siguiente manera. En Mateo capítulo 17 dice: cuando llegaron a Capernaum, los sacerdotes, los cobradores del medio shekel, vinieron a Kefa y le dijeron: ¿no paga tu rabí el impuesto del templo? Eran bien, querían ir a buscar al Mashiach cómo tropezar. Y Mashiach en su sabiduría inmensa dice: claro que sí lo paga. Dijo Kefa. Cuando él llegó a la casa, Yeshua habló primero: Shimeón, ¿cuál es tu opinión? Ay, pobrecito, yo creo que cuando Shimeón estaba con el Mashiach y le hacía esas preguntas, yo creo que Shimeón temblaba porque las preguntas de Mashiach eran fuertes. Yeshua le dijo: Shimeón, ¿cuál es tu opinión? Los reyes de la tierra, ¿de quien cobran impuestos y tributos? ¿De sus hijos o de otros? ¿De quién cobran impuestos y tributos? ¿De sus hijos o de otros? De otros, respondió Yeshua. Dijo: entonces los hijos están exentos. Pero para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que cojas. Ábrele la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos, por mí y por ti. ¿Sí? Ves que Mashiach eleva esto es bien, esta parte es bien interesante, porque como Mashiach eleva el pago del shekel sin ir por encima de una autoridad ya dispuesta. ¿Por qué? Porque Para evitar ofender. exacto, ¿por qué? Porque el deseo de Mashiach era no entristecer el corazón del hombre a través de su conocimiento, ojo, sino a través de su conocimiento mostrar lo que el Eterno había puesto en él. Y esa parte es un reto grande que nos da el Mesías a nosotros, para mostrarle a aquellos con la sabiduría que el Eterno. ¿Qué dice Santiago? Dice: el que esté falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala y se los dará. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de los méritos de Mashiach pedimos sabiduría y la sabiduría puede venir al hombre. Ahora, el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Según el concepto hebreo, entendimiento es saber hacer lo que tu sabiduría te dice que hagas. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, si somos sabios, tenemos que actuar sabiamente. Entonces, el entendimiento es que esa sabiduría me lleve a hacer lo correcto, no lo incorrecto. Por decir un ejemplo, a una persona sabia, pero llena de orgullos y soberbias, ¿tiene entendimiento de su sabiduría? No. Y tampoco sabe ser que no, pero puede tener una sabiduría, ¿no? Pero, ¿cuál es la prueba de su sabiduría?
que todo lo que hace lo hace correctamente, sin orgullos y sin soberbias. ¿Sí? Demuestra que su sabiduría lo edificó. Porque la sabiduría dice que viene de lo alto, es pacífico. Correcto. Una estrella para la hermana. Muchas gracias. Ahora, lo que Yeshua quiso revelar al cumplir con este precepto del medio shekel es que cada miembro de Israel está obligado a aceptar que todo lo que posee el ser humano, incluyendo su misma vida, es una bendición de Hashem. El ser humano, especialmente el varón, tiene que aceptarlo como desea, entendiendo lo efímero que es todo lo que posee, incluyendo su propia vida. Ahora bien, podemos decir que la otra mitad es la otra persona, mi prójimo, a quien estoy obligado a amar, en cuyo mérito me transformo en una persona completa. Por ello, en última instancia, hay algo muy importante en sentirse a la mitad desconectado de la otra mitad. Esta es la sensación de un corazón contrito y humillado, es decir, el desarrollo de la humildad necesaria para encontrar el favor a los ojos de Yahweh. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te das cuenta que tú como medio shekel le ayudas a otra persona, pero no en el sentido... A subir, no a descender. Exacto, a subir, no a descender, por decir. Si una persona, estamos hablando del orgulloso, ¿cierto? Decía el soberbio. Si yo sé que la persona es orgullosa y soberbia, yo no me voy a poner a la misma par de su orgullo y su soberbia. Entonces yo me contrito y me humillo. Me vuelvo la otra parte diferente a él para que esa persona pueda entender de que necesita también humillarse. ¿Para qué? Para que sea bien visto ante los ojos del Eterno. Nosotros como Kehilá o aquel que esté en una congregación tiene que entender de que dentro de las comunidades no puede existir la soberbia. Mas sin embargo, ¿por qué existe? ¿Por qué existe la soberbia? Todos en alguna medida tenemos una soberbia, una parte de soberbia. ¿O me van a decir que no? ¿No? ¿En qué puedo manifestar mi soberbia pequeñamente, en pequeñas porciones? En el conocimiento. Es decir, hermana María, usted que está como tan atenta, ¿en qué puede usted manifestar su soberbia en pequeñas fracciones? Pues cuando quieren poner a fuerzas. Cuando quieren quieren poner las cosas a mi manera. Sí. ¿Otra más? ¿Otra persona? Dale. No recibir consejo. No recibir consejo. ¿Por qué digo en pequeñas fracciones? Porque el resto de lo que me rodea en mi vida personal, yo puedo manifestar otras cosas. Pero cuando hay algo que no está correcto, manifiesto esa pequeña fracción de soberbia. Entonces dejo de ser ese medio shekel que le va a ayudar a esa persona que tiene el mismo problema o muy posible peor que el mío. Entonces ahí es donde yo manifiesto mi medio shekel, donde me vuelvo contrito y me humillo para que otro se pueda elevar en esa condición. Ahora ojo, esto tenemos que ponerle cuidado, porque no podemos nosotros decir, bueno, me pongo bajo para que el otro abuse. No, es con sabiduría, volvemos otra vez al tema de la sabiduría. Ahora, el hecho de dar el medio shekel es parte, en parte se trata de unir y conectar nuestras almas con la luz del Creador. Proverbios 19:17 dice, aquel que es bondadoso con el pobre, le presta a Yahweh, y él le pagará de acuerdo a su buena obra. ¿Sí? Pongo este verso, ¿por qué? Porque el medio shekel no iba para el hombre, iba para Yahweh. Era una actitud del corazón que cada hombre le iba a dar a Hashem. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo el mérito de ser redimido en Egipto? Porque corrigieron el tema de la unidad y se volvieron responsables los unos por los otros. ¿A dónde se volvieron responsables los unos por los otros? Ya lo hemos visto. ¿Dónde Israel manifestó por primera vez su unidad? Donde clamaron. Exactamente, cuando clamaron, se volvieron uno. Por eso el Eterno los llamó. Muy bien. Ahora, Pastor, sí. eso del medio shekel, no sé si Yeshua habló en Midrash, porque
Pues me viene eso de que dice, ¿no? El que te pegue una mejilla, uno estracar un cheque en la mitad, ¿no? Si te pega la mejilla, dale la otra. Podemos verlo desde esa Y yo perspectiva digo, también, pues será el claro. medio cheque. Otro cachete. Puede ser. Es que sí puede ser, por ejemplo, mucha gente no sabe que la oración que hizo Yeshua del Padre Nuestro es una oración de Yom Kippur. Sí. Sí, porque le está clamando al Padre, ¿no? Es una oración de intercesión, de perdón, de restitución, de retribución, ¿de qué? De agradecimiento. De exaltación, ¿sí? Y puede ir bajo el concepto de Yom Kippur, claro que sí. Ahora, pues hermana, usted me dice, yo le pego su medio cheque. Ahí me miro que me falta. Bueno, vamos a 30 del 17 al 21. Yahweh dijo a Moshe: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y has de poner entre el tabernáculo de la congregación y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, y sus manos y sus pies. Cuando entraran en el Mishkan de la congregación, estamos hablando todo el 17 al 21. Cuando entraran en el Mishkan de la congregación, se han de lavar con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Hashem, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y en su simiente por sus generaciones. Aquí tenemos las instrucciones que Hashem dio a Moshe para construir el denominado Kior, el lavatorio, una gran vasija de agua para el santuario. Esta fuente era utilizada por los sacerdotes, los Kohanim, previo a su servicio en el santuario, como está escrito: y lavarán de él Aarón y sus hijos sus manos, y a sus hijos cuando vengan a Ohel Moed, la tienda de reunión. Ahora, este lavado ritual tenía dos objetivos: limpieza y purificación. Eran los dos objetivos del lavado. Se requiere del Cohen una limpieza y purificación adicional previo a su inicio del servicio al Eterno del santuario. Santidad a través del lavado. El Cohen alcanzaba un mayor nivel de santidad, y por eso este lavado también se llamaba la santificación de las manos y los pies. Según el Talmud, el sacerdote ponía su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo, y los consagraba. ¿Okay? Ahora, el incumplimiento de esta norma ponía en peligro la vida no solo de Aarón y de sus hijos, sino también de cualquiera de sus sucesores. El origen del Kior o lavascro se encuentra en la denominación que se hicieron las mujeres que hicieron las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan. Tal como se relata en Éxodo capítulo 38, dichas mujeres donaron sus espejos, que eran de bronce, para que fueran fundidos a fin de que la fuente se hiciera. Ahora, es interesante de que esta pila, este kior, fue hecho solamente por las mujeres. ¿Por qué? ¿Se han preguntado ustedes por qué solamente fueron las mujeres que dieron esa ofrenda para esta condición? Específicamente para eso. Sí, específicamente para eso. Dale, Juan. Escuché una que habla de que la mujer siempre está en un nivel más elevado que el hombre. Y por eso es que, como eso es purificación, necesita manos o que se venga de un lugar más elevado. Muy bien, es correcto. O sea, ahí tienen las mujeres una estrellita, un mérito. Para que se sientan bien. Pues, no solamente eran los levitas en la situación, las mujeres estaban muy involucradas en la formación del Mishkan, en todo lo que, en las cosas que ellas tenían, ¿no? Dígame, hermano Edgardo. También actualmente, si usted ve las congregaciones, generalmente el 70% son mujeres. Claro. Porque son más piadosas, son más comprometidas, mejor dicho, claro, que el varón. Sí, en ese sentido sí tiene. Bueno, hay excepciones, ¿no? Sí, Hay excepciones a la regla, y también ciertos países tienen esas excepciones, ¿no?
Hay países de que las mujeres están un poquito más alejadas y los hombres quieren amar más. Lo digo porque sé, lo viví en algún lugar donde estuvimos. Entonces hay excepciones. Ahora, los pueblos antiguos tuvieron que recurrir a metales pulidos, bronce, plata y etcétera para producir reflexión. Esto explica el comentario que el apóstol Pablo hace del mismo Kior. Dice, pues ahora vemos borrosamente en el espejo, mas entonces será cara a cara. Ahora conozco parcialmente, mas entonces conoceré plenamente, así como Yahweh me ha conocido completamente. Lo que nos quiere decir Pablo no es que los israelitas en el tiempo de Pablo veían borroso, sino que había un velo en los cuales ellos no podían ver en cierta manera lo que el Eterno estaba haciendo a través del judaísmo de Yeshua. Entonces por eso había esa contratienda. Y ahora miremos a dónde se está dirigiendo Pablo a hablar esas palabras, Corintios. Nosotros sabemos por historia de que Corintios era una región bien idólatra. Entonces todo aquel, volvemos a la idolatría, por eso está tan ligada la idolatría con esta parashá, porque aquel que es idólatra ve como ve su ídolo. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Sí? Entonces ven borrosamente porque la idolatría los ciega. Ahora, la fuente tenía dos grandes propósitos: reflejar la imagen del Cohen y perfeccionar y proporcionar limpieza. En ese sentido, esta fuente nos recuerda que la instrucción, la Torah del Eterno, es y hace con nuestras vidas lo que hace la Torah con nuestras vidas diariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es un espejo fiel que nos muestra nuestra verdadera condición, y al mismo tiempo él es el mismo instrumento para limpiarnos de las suciedades adquiridas. Ahora, se me fue esta otra palabra, que la primera función de la Torah es enseñarnos cómo estamos en el día a día, referente al propósito del Eterno, del propósito eterno de Hashem. En Romanos 7:7 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecaminosa? El Eterno no lo permita. Más bien, la función de la Torah es que si ella la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torah que dice no codicies. Esta parte es una de las partes más mal interpretada. ¿Por qué? Porque nosotros por contexto y por regla sabemos de que Pablo era un rabino, Rav Shaul. ¿Cómo Pablo va a decir que no sabía que la codicia era pecado? Si nació en una nación enseñado a los pies de Gamaliel, una de las escuelas rabínicas más grandes en los tiempos de Mashiach, no va a saber que la codicia es mala. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir en ese concepto? Dale, Juan. Esa escuela era súper estricta, más estricta que la de ley. Ok. Entonces, él no conocer eso es casi imposible. Por eso, entonces, ¿por qué él no? O sea, entonces, hay algo más que Pablo nos quiere decir ahí. Volvemos otra vez. ¿A quién le está? Por eso, leer un texto fuera de contexto es muy peligroso. Porque si vemos aquí lo que está diciendo Pablo, ¿a quién se lo está diciendo? A judíos que están en medio de una nación pagana, romanos. Entonces, si el discurso de Pablo fuera no conocer la codicia porque nadie se la enseñó, porque la Torah no se la enseñó, sería ilógico. Entonces el discurso de Pablo está siendo dirigido a un auditorio que no conocía acerca de la codicia. Por eso Romanos capítulo 7 lo tenemos que leer bien detalladamente. No podemos descontextualizar un verso de Romanos capítulo 7. ¿Por qué? Porque rompemos el esquema del discurso de Pablo a la congregación en Roma, en la cual él dice en el primer capítulo que deseaba ir a Roma, pero que siempre que iba a ir tenía tropiezos para llegar a Roma. Don César. Sí,
Por eso dicen que para interpretar una norma hay que estar en el lugar y en el tiempo. Es muy importante eso porque si no lo descontextualizas y te sale de... Claro, un texto fuera de contexto es peligroso y eso es lo que ha pasado por muchísimos años. ¿Sí? Entonces descontextualizas el texto y se pierde todo el sentido literal de ese capítulo o de ese libro. Entonces por eso es que hay tanto tropiezo, por eso cuando vas a enseñar una verdad en el contexto, la mente que ya tiene pensamientos preconcebidos pelea con eso que tú le quieres enseñar basado en el contexto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Torá a nosotros? Que a través del contexto de la escritura podemos engrandecer el mismo texto y de la misma manera no solamente embellecer el poder del Eterno, sino manifestar la luz que necesita que ella dé. Por eso dice la palabra que si la sal no sala, que será echada ¿a dónde? Al piso, afuera, para que sea pisoteada. Es lo mismo. Ahora, ¿cuál era la intención del kior o el lavacro? El hecho de que fuera de bronce, símbolo de juicio, nos revela que el gran espejo divino, la Torá, nos ayuda a juzgarnos a nosotros mismos de una manera verídica y criteriosa, conforme a cómo Hashem nos ve. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos ayuda? Porque el sumo sacerdote, antes de entrar, ¿sí? Aquí si ustedes la ven, aquí estaba la pila, ¿sí? Entonces aquí se hacían los sacrificios, aquí se quemaba el animalito, aquí todo las tripas, todo se quemaba, todo, las vísceras, todo, el rashi, todo eso, no el rashi. El chuncholín, los peruanos saben de qué estoy hablando. Okay, entonces aquí se quemaba todo, ¿sí? Venían y se lavaban. ¿Qué se lavaban? Y los pies. ¿Por qué no se lavaban la cara? ¿Sí? Ok, entonces eso es una pregunta que de pronto venga más adelante. Entonces aquí se lavaban y ahí ya podían entrar ya lavados, ¿sí? Entonces, ahora, en Apocalipsis 1.15 dice, sus pies como bronce pulido, refinando en horno, y su voz como el sonido de aguas que se precipitan. Por eso se habla de que el bronce es símbolo de juicio. Ahora, con esto en mente podemos entender lo que dijo Jacob en el libro de Santiago, llamado Santiago. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se olvida cómo luce. ¿Por qué Jacob está teniendo esta similitud de expresiones en este momento? Acordémonos que Jacob es llamado uno de los maestros de la Torá en su tiempo. Era un maestro, era un rabí. Rígido, fuerte en su enseñanza. Entonces, lo que está manifestando Jacob es que le está diciendo, porque el que oye la palabra, pero no la obedece, es como alguien que mira su cara en el espejo. ¿En qué espejo? En la Torá, pero si lo llevamos a la parte del Mishkan, ¿ok? Lo estamos llevando a este lavacro, donde estaba el agua pura que representaba la Torá. Entonces, como hay un velo en sus ojos, no podían ver correctamente lo que había en sus ojos. ¿Ok? Lo que había en sus ojos, no, lo que había en su rostro, su imagen, lo que se veía. Entonces dicen los sabios de que todo aquel que se arrimaba a esta pila tenía que ir acompañado de otro. Porque si había algo todavía que le quedaba por lavarlo, el otro le decía, mira, te falta esta parte, antes de entrar al servicio, lávate bien. ¿Sí? Entonces, por eso Jacob entiende de que una persona que solamente mira y se olvida es como esa persona que no está atenta a cómo se está viendo verdaderamente y no le importa entrar a lugares donde no le es permitido entrar de una manera sucia o impura, correcto, impura. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora,
¿Qué es en la mentalidad hebrea o qué significa en la mentalidad hebrea estar limpio? La función añadida al lavacro o al kior es limpiarnos de la suciedad adquirida en nuestra cotidianidad, adquiriendo desde ella pureza o santidad y mayores niveles de justicia. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? ¿Cuál era la intención de lavarse? Adquirir ¿qué? Pureza, santidad y ¿qué? Niveles de justicia, mayores niveles de justicia. Entonces, cuando nosotros entramos y nos lavamos a través de las aguas de la Torá, a través de los méritos del Mashiach, nos lavamos, adquirimos pureza, santidad y mayores niveles de justicia. ¿Por qué mayores niveles de justicia? Porque cuando tú estás bien lavado y te has visto correctamente en el espejo, vas a poder juzgar correctamente a una persona porque ya te limpiaste de tus juicios. Ya te sacaste el tronco que tenías en el ojo. ¿Sí? Ahora, en Juan 15:13, ya vosotros estáis limpios por la Torá oral que os he dado. ¿Por qué Juan dice la Torá oral en esta versión? Porque acordémonos de que todavía los escritos no estaban tan abiertamente para todos. Solamente una persona que estaba estipulada a abrir el rollo lo podía abrir. Aunque no cualquiera iba y abría un rollo en la sinagoga. No cualquiera. Llevo 58 minutos y ya casi vamos a acabar. No creo, pero ya casi. Terminemos el tema del lavacro con una pregunta. ¿Por qué no se lavaban la cara? En la simbología de las escrituras, la cara siempre hace alusión a la parte interna e intelectual de la persona, mientras que las manos y los pies siempre hacen alusión a la parte de la persona vinculada con la acción. ¿Entienden esa parte? ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el santuario se encontraba manifiesto la santidad, y es por eso que la cara o la cabeza, la parte en donde reside el intelecto, no hacía falta lavarla o purificarla, ya que estaba plenamente santificada, debiendo solo purificarse la parte más baja de la persona humana. No sé si están captando la idea ahora. Si por decir, nosotros no queremos pecar, Pablo lo dijo, esto que quiero hacer y debo hacer no lo hago, pero lo que debo de hacer no lo hago, ¿cierto? Entonces Pablo entendía de que tenía una batalla en su mente, pero que muy posiblemente sus miembros, sus manos o sus pies podían hacer algo incorrecto, ¿no? Entonces lo que estamos hablando aquí es que purificarla, ya que estaba plenamente santificada, debido solo a purificarse la parte más baja de la persona humana. La acción simboliza por las manos y los pies que guardan relación con el mundo. En otras palabras, lo que estamos hablando es que todo lo que hagamos con nuestras manos o nuestros pies son acciones naturales. Son más expuestas. Pero que a la misma vez, en esta era presente o en nuestra cotidianidad, a la misma vez, nuestras manos lo que hacen es que obrar conforme a la mente le dice que haga. ¿Ok? Pero entonces, aquel que lucha fuertemente en no obrar mal y caminar por sendas incorrectas, entonces esa persona lo que tiene que hacer es luchar con su vida natural, con lo que se expone. ¿Ok? Ahora, la advertencia era clara, cada sacerdote debe también ocuparse de sí mismo diariamente. En 1 Timoteo 4:6, cuídate de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto tendrás tu parte en el mundo por venir, como también como los que obedecieron tu enseñanza. Vayamos acá, a ver, veo que creo que me va a adelantar un poco, Éxodo 32. Déjame, yo veo aquí algo porque quiero cerrar en una parte. Aquí atrás.
A ver, voy a adelantar un poco. Aquí está el término cuando el pueblo vio que Moisés estaba demorando mucho y pasa todo lo que pasó, ¿no? Entonces, permítame, el pecado del becerro de oro, el cual es considerado como la máxima transgresión del pueblo de Israel hacia el Eterno. Por eso es importante entender de qué se trata y cómo se relaciona esto con nosotros. Primeramente debemos aceptar que la grandeza de la denominada generación del desierto no puede ser subestimada en ningún aspecto. ¿Por qué digo esto subestimado? Cuando estaba poniendo esta parte, venía a mi memoria, muchas veces, no sé si a ustedes les pasó en algún momento, que dijeron, pero ellos como viendo la mano de Dios y seguían pecando, ¿cierto? No sé si ustedes han dicho lo mismo, pero no se les abrió la y siguen, pero qué testarudos, subestimábamos esa situación. Dime, Alejandra. Que es muy fácil verlo aquí sentado. Sí. O sea, sí eran de durar servicio, pero uno también, pero igual lo que pasaron estas personas, o sea, en verdad no tiene nombre, por lo mismo que pasaron fue por eso mismo que pudieron ver la grandeza de todo lo que hizo Yahweh. Claro, pero la primera palabra es que se subestima a uno eso, lo que yo... pero como ellos son tan de dura servicio o sea, qué privilegio sería para nosotros ahora ver que se nos abren las aguas del río Hudson. Sí, ¿con quién hablo? Hermana Lireina. Shalom. Respecto de esto, yo también hacía la pregunta, o siempre me la digo, ¿cómo es posible que puede ver lo que el Eterno hace cuando lo saca de Egipto y cómo a través de las plagas acaba con todos los dioses egipcios y justo de los pueblos extranjeros, pues de los egipcios los acompañan a ellos porque ven pues la grandeza del Dios que ellos tienen y justamente ellos caen digamos, asimilados o persuadidos por los que salieron, porque los que salieron cuando ya Moisés no está y dice, no, hagamos dioses para reemplazar a Moisés. Entonces, Moisés, ¿qué estaba haciendo? Porque entonces se sentían reprimidos, o sea, porque como ellos ya no podían tener dioses, y al no estar Moisés, pues lo primero que le ocurre es hacer un dios. Entonces, realmente no creyeron en lo que había pasado, porque si estaban tan, estos egipcios, estos extranjeros que salieron, estaban tan absortos en lo que ellos habían visto, y justamente piden un becerro, piden un dios, pues entonces como que ¿qué pasó ahí? No estaban tan seguros. Y lo otro es que el pueblo se dejó asimilar por eso, entonces ahí es donde está el yugo desigual. Fue más fácil caer ante esa situación que haber defendido realmente la obra que el Señor había hecho. Sí, voy a dar con Juan y entonces yo expongo ahí. Dale, Juan, para que sigamos. Estaba hablando también con Alejandra, así de eso mismo que habló Lorena, de que, o sea, si Hashem les da los mandamientos y dicen que no imágenes, que cómo es que se hace una imagen, o sea, cómo puede ser de tan dura servicio. Entonces le di yo a mi opinión a Alejandra y le digo, en ese tiempo, digamos, ella me decía, Alejandra me preguntaba, ¿por qué un becerro? ¿Por qué? Entonces yo pues en mi pensar, en el paleo hebreo, que ese era el escrito que tenían en ese tiempo, la letra Aleph es un toro, y esa es la que representa a Hashem, la fuerza, el Shaddai, la fuerza. Entonces a través de eso trataron de hacer representación de Hashem con esa letra, con ese animal, para que fuera delante de ellos. Trataron de hacer algo bien, ¿sí me entienden? Sí. Pero
no se trata de como que yo lo quiera hacer bien, ¿no? A mi manera. No se trata de De mi intenciones. intención, exacto. Y entonces al tratar de hacer todas estas simbologías que representan al Eterno y todas esas cosas, era algo que no le gustaba a Hashem. Sí. Don César, Sí, a ver. todo lo que se dice y todo lo que se va a decir más adelante se puede reducir en lo que es bien conocido, que el pueblo de Egipto salió de Egipto, pero Egipto no se ve de ellos. Alejandra. Yo lo que me preguntaba era, ¿qué le pasó a Aarón? ¿Qué falta de...? O sea, porque dicen los sabios que Aarón lo que quería era comprar un poco de tiempo. Cuando les dijo a ellos que mandaran a que se quitaran los aretes y demás, porque él estaba como asustado de que lo fueran a matar. Ajá, exacto. Entonces que él compró tiempo porque él pensó que ellos no iban a dar eso tan fácil, pero yo digo, o sea, me pregunto yo que, o sea, el propósito que tenía Aarón, lo que vio Aarón, pero pues le faltó esa parte de liderazgo que de pronto no aprendió de Moshe, porque si era así, no era no. Sí. Agregando lo de Alejandra, lo que escuché hoy de Aarón, es que sí, él se había formado una turbia, de a matarlo, pero también dice que fue porque Aarón, que dice que si lo podían matar a él en negarse, porque Moisés lo había dejado a él como líder, entonces iba a traer maldición, porque dice que matar a un sumo sacerdote iba a traer maldición o muerte al pueblo, y él se echó, como dice, la culpa y dijo, bueno, lo haremos, pero para que este pueblo no peque o no se vaya en maldición. Eso dicen otros, o sea, porque también me dice la misma pregunta, ¿por qué Aarón permitió esto? ¿O qué le pasó a Aarón? Pues y entre cosas dicen que por eso, que era una maldición que mataran a un sumo sacerdote, y él era como tal un sumo sacerdote en ese momento. Entonces, para que no se echara todo el pueblo, como dicen, no murieran todos, y él se echó toda la culpa, como dicen, no, ya, bueno, lo permito, y bueno, todo sea, yo cargo con todo. Claro. Algo así, no sé si, bueno, no es un... Ahí vamos a hacer la última y entonces seguimos. Dale, Michael. En aspecto con Aarón, hay un versículo que me dejó como en shock cuando dijo en Éxodo 32:21, Moisés dijo a Aarón, ¿qué pasó a mi pueblo a que tú lo diriges a este terrible pecado? Aarón respondió, mi señor, no debía estar enojado conmigo. Tú sabes que esta gente como son, ellos son determinados a hacer el mal. Y yo dije, wow, Aarón culpó al pueblo por él no tomar posición de liderazgo y decir no a esto. Él se dejó llevar por el pueblo y ya. Y eso es lo que yo no entiendo. Aarón está allí en Éxodo 20 cuando están ya en el desierto y había ese trueno y todo. Y Dios dijo los mandamientos a todo el pueblo. Y hay tipificaciones en series como Moisés y los 10 mandamientos en Caracol y en todo eso. Y cómo es que él, siendo un cohen, un sacerdote, no tomó un estance y recordó esos versículos, esos mandamientos en esa montaña y no dijo, no vamos a hacer esto, porque Dios dijo que no. Ok, bueno, en realidad todas las preguntas son muy buenas. El próximo año les tengo la respuesta. No, en realidad vamos a poner un contexto de la historia, ¿ok? Hasta aquí Aarón, primero que todo, Aarón hasta aquí no está establecido como sumo sacerdote. ¿Ok? Pero ya le dieron. Claro, pero era la palabra, pero no establecido porque todavía no se había ungido. ¿Ok? Ahora, eso no justifica los hechos, ¿ok? Para que no...
Hasta aquí, todo lo que a Moshe se le había mostrado era lo que iba a suceder. ¿Ok? Mas, sin embargo, Aarón tenía una responsabilidad. La respuesta puede radicar en la misma palabra, en la puntuación, cuando Aarón da la explicación, el por qué él permite elaborar ese becerro de oro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque ciertamente la respuesta la da Hashem diciendo, porque yo he visto que este pueblo es pueblo de dura cerviz. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Hashem? Le está dando la certificación a la excusa que pudo tener Aarón. Okay, ahora, me voy a basar en lo que dice Yané. Como él estaba establecido, mas no ungido como sacerdote, en cierta manera podemos decir de que Aarón estaba cuidando el servicio que iba a venir, o que supuestamente, no el servicio no, el compromiso en el cual Israel iba a entrar con el Eterno. Al matar a Aarón, Israel rompía completamente cualquier convenio que ellos iban a tener en el futuro con Hashem. ¿Por qué? Porque ya tenía un llamamiento, mas no estaba ungido. Dale, primero vayamos con Alejandra, que Alejandra levantó la mano. Pero es que, o sea, que hubiera sido que se hubieran comido un pedazo de cerdo, pero es que esto es lo más básico del judaísmo. No imagen igual a hacer. Claro. O sea, obviamente uno no está en la posición que estaba Aarón. Yo creo que de pronto Aarón sí estaba ahí comprando tiempo un poco y haciendo el becerro y preguntando a qué horas va a llegar Moshe, pero pues le faltó liderazgo. A ver, estamos hablando de 6.000 personas. Ok. 6.000 personas a una sola voz. ¿Ah? Es lo más básico del judaísmo. O sea, Claro. va a llegar un momento que de pronto, pues esperemos que no nos toque a nosotros, pero es algo igual de vida o muerte. Porque, o sea, o mueres espiritualmente o mueres físicamente y a duras Y el man le hace feliz así. Hace el becerro. Antes Con de palo. predicar o hacer un ídolo, ¿Quién no lo hace? desearías tú la muerte antes de hacer una cosa de esas. Claro. Ese es uno Claro. básico. Y la carga para los líderes, porque cuando Moisés levanta sus manos, está en una batalla de Israel, dice que estaba de un lado Aarón y Ur. Entonces, ¿por qué no se menciona a Ur? Porque él era el que supuestamente el artífice, el herrero, ¿no? El que construía pues las joyas y todo eso. ¿Por qué no fue de pronto, por qué no se menciona ya a Ur? Y solamente a Aarón, de pronto porque Ur se negó. No, No no, digo, no. pienso, no, o sea, es un No, pensamiento no, mío, ok. me meto en la historia. Eso me ¿no? dirás tú. Eso me dirás mío. Dígame, don César. Había, Ur no estaba, Ur no estaba con todos los. No, Ur, Bezalel. No, Bezalel es el nieto de Ur. Ok, ok. Ya. Ur estaba en una posición intermedia entre Hashem y Moisés. Ur y bajo estaba el pueblo hebreo. Entonces Ur no pudo. Ahora, ese es uno. Otro, si Aarón se hubiera propuesto negarse rotundamente, Hashem no hubiera salido. Tan es así que Hashem, cuando vio la manifestación estruendosa, dijo: tu pueblo está pasando, algo está pasando con tu pueblo. ¿Será que está haciendo una fiesta? No está haciendo una fiesta. O sea, Hashem ya sabía eso. Claro. Y si Aarón se hubiera propuesto en negarse rotundamente a participar en ese hecho horrible, lógicamente Hashem lo hubiera protegido. Claro. Ahora, y resulta esto. Sí, un segundo. Ya le doy la palabra. Y resulta esto más contradictorio. Y Hashem tiene que tener una razón poderosa para confirmarse el sumo sacerdocio Aarón, que se da más adelante, después de del becerro de oro.
Claro que sí. En realidad son preguntas, hermana Nineira, una pregunta y continuamos para ver si cerramos el ciclo. Bueno, O ¿qué pasó con los ancianos? Los ancianos tampoco aparecen de protagonistas ahí. acuérdese que ya había niveles, ¿ok? En los que ellos estaban. ¿Quiénes subieron? ¿Quiénes subió solamente? Moisés. Moisés y los ancianos. ¿Cierto que sí? Entonces, basado en lo que dice el texto y lo que sabemos de la historia de lo que está sucediendo, porque todo esto está pasando muy secuencialmente. El Eterno los está sacando. ¿Sabe cuánto tiempo llevaban ellos de haber salido de Egipto? 200 años. ¿Ah? 200 No, años. después de haber salido de Egipto, cuando se les a este becerro, un año. No llevaban mucho. Bueno, después de haber salido, sí. No llevaban mucho tiempo en el desierto, o sea, ellos estaban todavía con una mente fresca y sus ídolos todavía seguían persiguiéndolos. Nosotros podemos llevar 7 años, 10 años sabiendo que la idolatría es mala y muchas veces podemos pecar con algún área de idolatría. Imagínese una persona, un pueblo que duró 400 años en medio de la idolatría, mezclado muy posiblemente, y que a su alrededor había personas que todavía tenían la idolatría en sus corazones. Es más, en Abrija de allá hay una parte que dice, ayer lo leímos, ¿se acuerdan? Lo leímos, se me pasó donde es que estaba, dice, Israel salió con sus dioses y caminó por todo su desierto con sus dioses, están en el Abrija de allá. Entonces vemos, está en el libro de Hechos, si me lo puedes buscar por favor. Entonces, ¿qué pasa? De que lógicamente no podemos a ver, sí lo podemos justificar porque el Eterno lo justificó, porque no vamos a acusar a Aarón ahora. Sí, lo que no entendemos cómo Aarón pudo hacer lo que hizo, ¿no? Ahora, todo tiene una enseñanza, ¿ok? Que el Eterno permite que estas cosas sucedan para ver qué verdaderamente es nuestro corazón. Permítame, cierro esta parte y vamos de pronto a entender las circunstancias. Esto se debe a que los hebreos, después de pronunciar Naaseh Benishma, haremos y escucharemos, sus vidas se revistieron de inmortalidad, llegando sus cuerpos a glorificarse, recuperando así el nivel de Adán, el primer Adán, antes de que pecaran. Ahora, el Salmo 119 dice, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torah de Yahweh. El 2, bendecidos son aquellos que buscan su testimonio, los que buscan con corazón sincero. Es aquí, porque aunque ellos habían hecho el trato, ya haremos lo que tú digas que hagamos, el corazón puede derivar conforme a sus en el lugar donde está. Por decir, no es lo mismo tener emuná en los Estados Unidos que tener emuná en China comunista. No es lo mismo. Aquí nosotros podemos decir a boca llena, creemos con todo nuestro corazón de que Hashem es uno. Pero si vamos a la China y no vamos a decir con todo nuestro corazón que Hashem es uno, porque te sale te sale por allá una persona y te corta la cabeza porque ellos no creen en eso, o vete para un país musulmán, no vas a poder. Entonces no es lo mismo estar en la posición, sí, que está varón, a la posición que nosotros estamos acá, que tenemos libre expresión y todo lo demás, por ahora, ¿no? Por ahora. Pero entonces es cuando el corazón del hombre está con la convicción puesta de que los caminos de Hashem son justos y verdaderos, y que no batalla entre la verdad y la mentira. Esa es mi interpretación del asunto. ¿Por qué? Porque nosotros batallamos con esa situación. Nosotros sabemos muchas veces que tenemos ciertas responsabilidades espirituales, mas sin embargo obviamos, personalmente hablando, en cada uno obviamos esa responsabilidad. Por decir, ¿cuál es la responsabilidad espiritual que cada uno debe tener más firme en su vida? ¿Ah?
Escudriñar la Torah, bueno, puede ser. A ver, hermana María. Pues el realmente buscar al Padre y obedecer Lo que él dice, ¿cierto que sí? Entonces, cuando escudriñas conoces al Padre. Entonces, ¿qué pasa cuando tropiezas sabiendo que tú estás conociendo al Padre? ¿Qué pasa? O sea, volvemos otra vez al punto de Aarón, y es que aquí hay dos partes involucradas. Aquel que conoce ¿por qué esta parasha habla el medio de Shekel? Volvemos otra vez, porque todo está conectado con el alma del ser humano. Cuando la persona entiende de que yo tengo que tener una conexión continua con él, cuando venga el momento de la prueba, yo voy a poder pasar la prueba. Entonces, lo que nos enseña la Torah es que ese Aarón es esa área intelectual del hombre espiritual, y Israel es esa área natural del cuerpo humano en la cual batallan una a la otra, pero que si esta natural gobierna, como dijo Juan, con un palo, quien no hace lo que hace, entonces claro que vas a crear lo que tu mente está pensando. Entonces, lo que está pasando en este concepto es que, si lo vemos desde esta perspectiva, que la lucha de Aarón con Israel es la lucha que tenemos nosotros. Nosotros llevamos conociendo la Torah mucho tiempo, pero seguimos batallando con ciertas cosas. ¿O acaso no renegamos por ciertas cosas? Cuando sabemos que el Eterno es el que está formando el carácter del ser humano. ¿Sí? Entonces, sin justificar a Aarón, porque no entendemos la razón a la plenitud de lo que está sucediendo, podemos vernos nosotros. Cuando nos vemos confrontados con algo que no debemos de hacer, pero que al final, aquí viene la cuestión, pero que al final, por tener una buena intención, hago lo incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es por una buena intención. Aarón se la dijo, este pueblo es duro, y si yo no lo hago me linchan. Entonces tú los conoces, le dijo a Moshe. Pero la respuesta se la da a Hashem. Le dice, yo sé que este pueblo es un pueblo de dura servicio. Ahora, es decir que el Eterno le reveló la luz, ¿sí? La eliminación total del dolor, el sufrimiento y la muerte, o la libertad del ángel de la muerte. Cuando ellos hacen haremos todo lo que tú dices que hagamos, les está diciendo a ellos, mira, yo los limpio. Yo, en este momento, ustedes ahora tienen la luz divina para que no vuelvan a caer en este pecado. No vuelvan a tropezar nunca más. Entonces, de este modo, habían quedado transformados por el Eterno en un abrir y cerrar de ojos, y así estar libres del ángel de la muerte. Así pues, por causa del ejercicio de su emuná, de su fe, ellos se transformaron como justos, como justos, contando con un espíritu fuerte que lograba controlar el Yeser Hará, la mala inclinación. Siendo todo esto así, habiendo alcanzado pues los hebreos este nivel existencial, ¿por qué tropezaron con el pecado del becerro de oro? ¿Por qué? Si ya el Eterno, cuando ellos hacen cuando ellos dicen Naase Benishma, haremos todo lo que tú, ¿por qué pecan con el becerro de oro? ¿Qué sucede cuando pecan con el becerro de oro? ¿Qué sucede? Ellos inmediatamente hicieron algo que no debían de hacer. Rompieron la ketubá, rompieron el contrato sin haberse casado. Rompieron cualquier vínculo en el cual ellos podían tener, o cualquier vínculo cercano ellos podían tener. ¿Por qué? Porque es aquí donde se levanta el servicio levítico. Porque el deseo del Eterno era que ellos fueran sacerdotes y coanim. Entonces, cuando ellos rompen el propósito del Eterno, el convenio, se ya no más. Ya tiene que venir otro en el cual se va a tener que poner por ellos. Y es cuando levanta todo el servicio levítico en Israel. Eso es perdón. Mil de ellos murieron. No le entendí, Michael. Dime. Esos
razón porque los levitas mataron a 3,000 de la gente en la congregación. Eso fue después, cuando ellos ya, esto es otro punto también, la consecuencia, a ver, el Eterno los perdonó, Sí. pero había una consecuencia. ¿Se puede decir cuál fue la consecuencia? ¿Cómo murieron ellos? Espada. A espada. No solamente espada, mueren de 3 maneras. Mueren a la espada, mueren las plagas y tomaron el agua, ¿no? Ellos cuando se funde el oro, ellos se tienen que tomar esa agua. Esa agua representa más adelante lo que el sumo sacerdote le dice al esposo que tiene el espíritu de celos. Entonces se le dice que si el espíritu de celos viene al hombre porque cree que su mujer lo está engañando, entonces que la mujer se tome esa agua, y si ella verdaderamente está pecando, entonces el vientre se le caerá, el músculo, todo eso, ¿no? Toda la consecuencia. Las aguas, entonces ¿qué pasa? Ellos se toman esa agua, inmediatamente viene la muerte porque fueron culpables de la infidelidad. ¿Sí? Dime, Gabriel, ¿cómo estás? Shalom. Shalom. No, te quería decir cuando estabas preguntando por qué hicieron eso, que no fue tanto un pecado de idolatría, aunque eso fue lo que fue. Ellos buscaban, como no volvió Moisés después de tanto tiempo, ellos necesitaban un intermediario para tener una relación con Hashem. Entonces, al no tener Moisés, que era su intermediario, pidieron que se le haga un dios, porque ellos no pidieron un becerro, pidieron un dios. Dioses, sí. Entonces, Aarón se le inventó la idea del becerro porque él estuvo en Egipto con ellos. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso fue que, a pesar que Moisés oró por ellos, por el pueblo, por eso fue que Hashem los perdonó, porque en su corazón no estaban buscando una idolatría, estaban buscando a Hashem, pero estaban yendo por la forma equivocada. Exacto, sí. Una estrella, hermano, una estrella ahí. Es cierto, mi comentario estaba, algunos comentaristas explican que el pueblo en realidad no intentó crear un sustituto de Dios, sino que más bien sustituyeron a Moshe por un falso líder, el becerro, creyendo erróneamente que aquel los había abandonado. Por lo tanto, el pecado arquetípico del pueblo con un todo es ir detrás de un falso liderazgo. Otros sabios aseguran que Israel pretendió representar al Eterno en ese becerro de oro. Estos son comentarios, ¿ok? Entonces, sí, señora. Pero habían podido nombrar a Aarón. Sí, pero como ya tenían, lógicamente, pero volvemos otra vez, ¿quién era el que hablaba directamente con Hashem? No era Aarón, porque Aarón todavía no podía entrar a la presencia de Hashem. Entonces, por decir, cuando no está Juan, digamos que Itan ya tenga 17 años. ¿Quién es el representante de Juan en la casa? Itan. Pero no quiere decir que Itan tiene toda la autoridad de la casa, porque para eso está Juan. Es lo mismo que está pasando con Aarón. Aarón, aunque ya había sido llamado a ser sacerdote, no estaba establecido. O sea, el representante de Moshe era Aarón, pero no tenía la autoridad de gobernar sobre el pueblo. Por eso cuando Aarón le dice a Moshe, tú sabes cómo son ellos. En otras palabras, le podría decir, bueno, tú sabías, pues me hubieras dotado de ciertas reglas para yo poder decirle a este pueblo que no, que se aguanten un poco. ¿Sí? Acuérdese, un momentico, hermana, acuérdese de que Aarón no escuchaba la palabra de Elohim. El que la escuchaba era Moshe, y Moshe se la traía a Aarón para que Aarón hablara.
Entonces, en otras palabras, lo que está sucediendo aquí, que el intermediario no está. Entonces, como Aarón, que es el que tiene el derecho de hablarle a la gente como profeta, no está escuchando a quien que le está trayendo el mensaje del Eterno. Por eso cuando el Eterno le dice a Moshe, desciende, porque ellos están allá haciendo fiesta en idolatría, ahí ya viene la palabra, viene el intermediario a hablar con el profeta, pero ya era tarde, ya habían levantado el becerro. Por eso cuando Josué le dice, parece que hay sonido de fiesta o de guerra, le dice, no, esto es otra cosa, y desciende. Ahorita sí, por favor, hermana Lireina, dígame para continuar. Es que, pero peor, ¿cómo pretender reemplazar a una persona que sí podía hablar y que podía estar en la presencia del Eterno con un becerro que no hablaba ni se movía ni podía hacer nada? Por eso mi pensamiento es que tú obras con lo que hay en tu mente, entonces de ahí va a salir, o sea, por eso Es muy fácil juzgar. claro, no, y renovar, ¿qué dice la palabra? ¿Renovar qué? ¿Nuestra mente con qué? Con la palabra, porque si uno no renueva, entonces inmediatamente le van a salir todas las cosas que uno tiene en la mente. Dale, Juan. Sí, es como dijo Gabriel, fue una buena intención. ¿Verdad? Y fue buscando, digamos, a Hashem, porque pues ellos hicieron el becerro, porque fue buscando la Aleph, buscando esa fuerza, el intermediario, ¿no? Pero lo hicieron, buena intención, pero estaba mal. Estaba mal, claro. Igual se murieron. ¿Ah? Igual se murieron como aquel que tratando de que no que el arca se cayera, pero no estaba llamado a eso, murió también. Claro. Claro. A ver, continuemos a ver si cerramos esto. Yo creo que ya nos alargamos mucho y tengo todavía. ¿Sí? A ver, es muy importante saber que desde Abraham vino hasta Moisés, la humanidad vivió un proceso de acercamiento al Eterno. Ah, perdón, madre, dígame. No, es que se entiende de que aunque ellos tenían buena intención, no contaba para Hashem la buena intención, sino los hechos, Claro, lo que ellos habían hecho, en contra de lo que Dios ya había estipulado. claro, sí señora. Y eso nos dice que ni la buena intención mal hecha no sirve. Sí, es cierto. Es cierto, recordémonos algo, es que nosotros tenemos que, por eso al principio dije, tenemos que poner cuidado de no juzgar. ¿Por qué? Porque acordémonos de que Israel viene en un proceso de purificación. Entonces, al ver que su líder no está, el líder, lógicamente el pueblo dice, wow, nos trajeron la misma retórica de la Torá de Israel cuando el líder no está, o cuando el líder no está haciendo las cosas bien. Sí, señora. Aparte que también no solamente salieron los hebreos, sino también parte de personas egipcias. Claro. Entonces estaban combinados. Por eso fue un egipcio que dio la idea. No Y sé ahí se cuándo. combinaron. La cosa es que no salieron solamente los hebreos. Es cierto, no salieron. También salieron egipcios. Sí, señora. Ahí después. Claro, pudo haber sido un egipcio, pudo haber sido un ismaelita, no sabemos, un colombiano de Buga la Grande, no sabemos. Uno que bajó de Machu Picchu. Bueno, continuamos. Sí, dígame, hermano. ¿Ustedes no creen que se puede interpretar en los 40 días que estuvo Moshe para recibir las tablas? Fueron 2 veces, ¿no? Sí, pero los 40 días que él estuvo, pues el pueblo dijo, son demasiado tiempo, no aparece por acá. Y ese número se refiere a juicio, ¿no? Dentro de los estudios de la tipología de números. Sí, señor. Entonces, ya Hashem sabía lo que estaba pasando realmente ahí. Por eso que dijo, baja tu pueblo, vaya allá y resuelve lo que tengan que hacer. Claro, y ahí no le dice, creo que dice ese comentario en Ali, ya no sé quién fue el que lo dice, ahí le dice, es tu pueblo, ya Claro. no le dice mi pueblo. Sí, tu pueblo, Sí, ahí ya él comienza Ahora, a tener con un él. rompimiento Por con eso que Israel. después viene la segunda tabla. Exactamente, sí, muy interesante eso. Permítame entonces para ver si terminamos ya. Entonces, en concreto, el pecado del becerro de oro significa el deseo de reemplazar al Eterno y a Moshe su ungido, es decir, al ver que Moshe no aparecía. Esta duda rompió el eslabón que por 7 generaciones venía desde Abraham
a Moshe habían pasado 7 generaciones de regeneración. Acordémonos que Abraham venía de Ur de los Caldeos, una zona idólatra. Y ese proceso de purificación se estanca 400 años en una nación llena de idolatría. Entonces, ese proceso de purificación se rompe lógicamente porque el deseo del corazón el deseo de las buenas intenciones es totalmente al deseo del corazón del Eterno. ¿Sí? Porque una intención no dirigida por el Rúa es una intención del alma. Y por eso cuando las intenciones son del alma, el hombre tropieza. Ahora, rompieron la Ketubá. El becerro de oro es por lo tanto un código que indica el retroceso que la humanidad hizo en su separación con el Creador, por lo cual se destruyeron estas primeras tablas. La expresión hebrea del becerro es Egel. Esta palabra está compuesta de 3 letras, la Yin, la Gimel y la Lamed. Estas 3 letras se convierten en la expresión Egel, en el acrónimo de 3 pecados muy fuertes que son los que conducen a una vida justa que se caiga en las tinieblas de la idolatría. Considerando la expresión Egel como un acrónimo, entendemos que el becerro de oro significa lo siguiente: la Ayin, Ayin Jara, mal ojo, es decir, la envidia. La Gimel, Gile Harayot, uniones prohibidas, es decir, desperdiciar la energía a través de su lujuria. Acuérdense que ellos se dieron a su lujuria en ese momento. Y tercera, Lamet, la Lame, la Lashon Jara, hablar mal de otros, hablaron mal de Moisés. Entonces esas 3 expresiones fueron las que se rebelaron delante del Eterno. Por eso él dijo, este pueblo se corrompió. Ahora, el término Egel también quiere decir algo redondo. En otras palabras, lo que está sucediendo es que es algo que es continuo. Y que si tú no sales de eso continuo y no tienes la fuerza y la fortaleza de salir de eso continuo, de eso que mantiene tu vida en un mismo círculo, eso te puede hacer tropezar. Entonces hay que ser fuertes, esforzado y valiente para salir de ese círculo en el cual la persona se introduce a través de la Lashon Jara, a través de la codicia y a través de, ¿qué fue lo otro que hablamos? Del mal ojo. ¿Okay, chamo? Todo lo que entra, si las cosas buenas entran por el ojo, tu cuerpo es bueno, dice la palabra. Pero si algo malo entra, tu cuerpo es malo. Entonces, lo que vemos es que la relación que hay con el mal ojo y con la misma palabra que estoy diciendo, Egel, que es algo redondo porque deriva de ella, entonces lo que estamos hablando es que la persona que no tiene la fuerza de salir de ese círculo va a continuar en la idolatría. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? No sé si me encuentran en el libro de Hechos. ¿Cómo el libro de Hechos va a relatar eso que pasaron todo un desierto todavía con divinidades? Y el libro de Hechos dice qué divinidad era la que ellos llevaban en el desierto. Hechos 7:40. Hechos 7:40, sí, entonces búsquenmelo por favor y lo leemos para ir cerrando. Entonces, permítame paso esta parte. Así que una persona inmersa solo en ciclos de la naturaleza siempre estará dando vueltas y nunca penetrará los confines del círculo. Este también es llamado el círculo negativo. El Salmo dice: Él ha restaurado mi alma, me ha guiado por sendas de justicia, por amor a su propio nombre. Sí, cuando el Eterno restaura el alma, nos saca del círculo de la idolatría. Rompe cualquier esquema en el cual nosotros inmediatamente salimos y no volvemos a caer. Eso se llama Maglei Sedek, sendas de justicia. Y Maglei viene de la raíz Egel, otra vez. ¿Y qué es Egel? También se considera como algo redondo. O sea que cuando andamos en la justicia del Eterno, andamos ¿qué? Haciendo justicia constantemente. Pero cuando salimos del entorno de la justicia del Eterno, estamos haciendo cosas injustas, no solamente a nuestro prójimo. Acordémonos, esta parashá no nos habla de un nivel personal, nos habla también de un nivel colectivo, porque fue toda una nación la que pecó con el becerro de oro. ¿Ok? Ahora,
En conclusión, quien lleva a cabo estas tres malas midot o estas tres malas cualidades está adorando el becerro de oro y todas las bendiciones celestiales son obstruidas. Entonces entendemos de que si una persona tiene mal ojo, es como si estuviera adorando el becerro de oro. Si una persona anda en la Shon Hara, es como si estuviera adorando el becerro de oro. Si una persona anda en las lujurias, es como si estuviera adorando el becerro de oro. Entonces, yo termino con esta la pregunta para terminar. Yo quiero terminar con lo siguiente. Yo creo que es aquí, a ver, permítame. Voy a terminar con esta parte, pero ya no voy a pasar más los slides para que cerremos. Dice esto, el Eterno descendió en una nube y se ubicó junto a él allí y proclamó con el nombre del Eterno. El Eterno pasó ante él y proclamó, el Eterno, Dios compasivo y clemente, lento para enojarse y generoso en benevolencia y verdad. Preserva la benevolencia por miles de generaciones, perdona la iniquidad, el pecado intencionado y el error, y quien no absuelve a los que se arrepienten. Rememora la iniquidad de los padres sobre los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. La Torá nos relata que Moisés había pedido ver la gloria o la presencia del Eterno, según Éxodo 33:18. Así que el Eterno continúa respondiendo a su petición. La pregunta que se conecta aquí que se contesta aquí con tanto a Moisés como a nosotros es: ¿qué es la gloria del Eterno? ¿Qué es la gloria del Eterno? Dale, Alejandra. Su benevolencia. ¿Alguien más? La Shekinah, su presencia, su bondad, su misericordia, ¿okay? Sus atributos, ¿okay? La gloria del Eterno es más que una visión, una manifestación de poder, majestad divina. La gloria del Eterno incluye conocer su naturaleza, su carácter y manera de relacionarse con todas sus criaturas. Por ello debemos entender que la gloria de Hashem se revela por medio de su misericordia y justicia, extendidas con gracia, favor y merecido sobre todos los hombres, llenándonos de beneficios diariamente. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo descendió Moshe la segunda vez que subió? Su rostro resplandecía. Ustedes decían, ¿qué fue lo que le mostró Hashem? La espalda. ¿Okay? Se dice de que la expresión, la espalda, ¿okay?, tiene representados los 13 atributos de Hashem. Los 13 atributos de la misericordia. Entonces, cuando descendió Moshe, que bajó lleno de luz, su rostro lleno de luz, ¿qué fue lo que vio en la espalda, hablando antropomórficamente de Hashem? ¿Vio una espalda de un ser humano, de un hombre? La luz que lo radió a él fue los 13 atributos de misericordia. Esa luz lo llenó de luz. La misericordia lo llenó de misericordia. ¿Cómo lo vemos que lo llenó de misericordia? Porque cuando desciende la segunda vez, ya no es el mismo Moisés. Ya no es un Moisés que anidó su rencor en su corazón, sino que en la misericordia del Eterno viene a darle nuevamente un nuevo convenio a ellos. ¿Cuál es la diferencia de las primeras tablas y las segundas tablas? La primera les tiene al Padre Y la segunda les toca al hombre. En otras palabras, que cuando el Eterno muestra la misericordia, ¿ok? Cuando el Eterno muestra la misericordia, el hombre tiene un trabajo para guardar la misericordia del Eterno. La percepción de Elohim cambió. A ese becerro, acuérdense que ellos dicen, haznos dioses, ¿cierto decir? Elohim, percepción de dioses naturales, pero cuando la segunda vez desciende, la percepción de Yuhei Bajei se les expresa a través de Moshe.
Dime, Juan. Y por eso fueron 40 días. 40 significa cambio de estado, purificación. Entonces, ¿Cuál es la letra número 40? La Nun. Y representa el agua. Viene un lavado, ¿cierto? Sí. Sí. Lo mismo pasó en los 40 días de desierto de Yeshua. De Yeshua en el desierto, en el Noé. 40 días llovió. 40 días llovió, sí. Es una migbe, Exacto, prácticamente. exacto. Y todo eso significa cambio de estado, purificación. Claro, pero no, un cambio de percepción. Acordémonos de que no nos podemos olvidar que la Torah en este momento nos está diciendo que ellos pidieron dioses. Volvieron a su percepción natural de las cosas, lo natural, lo visible, lo palpable. Se olvidaron de lo invisible, de lo que se preserva más allá de lo que el ojo puede ver. Entonces, cuando ellos ven a Moshe, ven solamente una parte, más bien, Moshe ve una sola parte del Eterno, sus 13 atributos de misericordia. Aquí está el cierre de la parasha. La Haftarah, el Brit Hadashah, nos habla de algo hermoso. En 1 Corintios, capítulo, permítame que yo creo que lo tengo. En 2 Corintios dice lo siguiente. Aquí está. No como Moshe se puso un velo para cubrir su cara, para que el pueblo de Israel no viera el resplandor que desapareciera al llegar a su fin. Lo que es más, sus mentes se embotaron porque hasta el día de hoy, cuando leen el Taná, este mismo velo permanece sobre ellos. No ha sido desvelado, porque solo por el Mashiach desaparece. Escuchen lo que está pasando aquí, lo que Pablo está diciendo, ¿ok? Dice, si hasta hoy siempre que leen a Moshe, el velo permanece sobre sus corazones. ¿Qué era lo que Moshe hacía cuando descendió? No, se tapaba el rostro, a rostro cubierto. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender la manifestación que Moshe había vivido. Ahora, dice, si hasta ahora, siempre que leen a Moshe, el velo permanece sobre sus corazones, lo que Moshe está hablando, lo que Pablo está hablando ahora, está hablando en un nivel en el cual está manifestando la condición de Israel con Moshe, pero que yo quiero que ustedes vean la condición ahora de Israel con el Mashiach. Lo sigue. La Torah dice, pero siempre que alguno se vuelve ¿a quién? A Yahweh, el velo que desaparece. ¿A quién está hablando Pablo? A Corintio. No nos podemos olvidar de quién es Corintio. Ahora bien, Yahweh en este texto, mira lo que dice, Yahweh en este texto quiere decir el Ruach HaKodesh. Y donde está el Ruach de Yahweh hay que libertad. Por lo tanto, con esto cierro, todos nosotros a cara descubierta vemos como un espejo la gloria del Adón. Y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo por Yahweh el Ruach. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a través del Mashiach ya no vemos a través de un velo. A través de Mashiach, Moshe, ve la espalda, los atributos. 13 atributos marcados de misericordia. A través del Mashiach ya no vemos solamente 13 atributos, ya vemos toda la manifestación de Yahweh. Por eso cuando Mashiach dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el velo, que el que ve a Mashiach, el velo, como dice Corintios, se le es quitado, porque ve la manifestación completa, ya no solo la misericordia, sino que ve la justicia, ve el amor, ve la compasión, ve todo lo que es el propio Yuhei Bajei a través del Mesías. Por eso Mashiach era tan necesario estar venir, porque si Mashiach no venía, la manifestación visible de lo invisible no se iba a poder manifestar nunca en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Lo que está haciendo Pablo nos está mostrando que ahora, a través de Mashiach, tú puedes ver al Creador, al que te creó. Lo puedes ver en todo su contexto de lo que es Yuhei Bajei. No solamente lo ves en la misericordia. Por eso, cuando él dice
tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Quién lo dice? Moshe. Sí, dice que perdonas las iniquidades de la tercera, cuarta generación de aquellos que te aborrecen. Lo que está manifestando en el tiempo por venir al rostro descubierto es que Mashiach ya no nos muestra la espalda, ya no nos muestra solamente una luz, sino que nos muestra todo lo que es Yuhei Bajei a través de él, porque sobre él estaba la autoridad de Yahweh, estaban sus 7 espíritus, estaba todo el poder y la gloria de Hashem sobre él. Entonces lo cierro con esto para que nosotros veamos de que a través de Mashiach podemos ver al Padre. Alegóricamente hablando, no como nos dicen de que Mashiach es Yeshua, perdón, que Yeshua es Yahweh, no, sino hablando de que se manifiesta el Padre en todos sus atributos a través del justo, del Sadik. ¿Sí? Entonces Él es esa persona que nos quita el velo, Mashiach, para que ahorita rostro descubierto podamos verlo a Él cara a cara. Dicho esto, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, un Shabbat de doble porción. Espero que haya sido de bendición. Como siempre, que el Eterno los bendiga. Vamos a hacer una cosa y cerramos. Permítame, cierro aquí, que ustedes me vean. Y creo que me van a poder ver, no sé. La grabación.